Soy de Temuco y tuve la suerte de tener un profesor de química que era muy poco convencional. La verdad es que pocos lo entendían, pero aquellos que lo entendíamos, de alguna manera nos apasionó el tema de la química, de la ingeniería química, y varios estudiamos. De hecho, 3 de mis compañeros de curso se vinieron aquí a Concepción a estudiar. Por lo tanto, muy pronto, yo creo que fue en segundo medio, una cosa así, decidí, tengo claro lo que quiero. Yo quiero ser ingeniero químico, y sin referencia familiar. Mi familia son otras profesiones, pero no hay ningún ingeniero. Entonces vine acá y sabía muy claro lo que tenía, lo que quería. Ya quiero estudiar ingeniería de procesos sin saberlo exactamente, reconozco, porque la verdad es que el nombre ingeniería química no dice mucho. Uno lo asocia con química, y la verdad es que de química somos más bien ignorantes. Sabemos de procesos, lo que sabemos cómo transformar una materia prima en un producto de valor. Y lo que me gusta hoy en día es que es tremendamente amplio, no te limita, sino que todo lo contrario, te habla de una gran cantidad de oportunidades. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué? Por mi profe de química en el colegio, que de alguna manera me inculcó o despertó el interés en este tipo de temas. Bueno, ¿y cómo fueron sus años acá dentro de la facultad, en el sueño de estudiante? Eran tiempos bien distintos. Yo comencé a estudiar el año 77, en el tercer año lo interrumpí, me fui por un año a Alemania con una beca, que en ese tiempo, hoy en día es relativamente habitual, en ese tiempo era muy extraño, ¿no? Pero conseguí una beca y me fui, y después seguí estudiando y terminé. A ver, tiempos distintos, políticamente evidentemente que eran distintos, había toca y queda, había un ambiente convulsionado, pero yo diría que en esos años todavía bastante comprimido, ya no se manifestaba, por lo menos en los años 70, en toda su expresión. Trabajábamos mucho, estudiamos mucho, ya es una generación, yo creo que nos dedicamos mucho a estudiar. Si lo comparo con hoy en día, uno siempre piensa en la sociedad real, pero mi impresión es que sí, que estudiábamos harto más. A ver, el año en Alemania me sirvió mucho, ¿ya? Yo creo que después de 3 años de tener, bueno, tú conoces, son prácticamente los mismos ramos que tienen hoy en día, que cálculos, matemáticas de todo tipo, física, química, uno está un poquito abrumado porque todavía no ve la ingeniería, no está abrumado con todas estas cosas, ramos básicos, y como que le cuesta reconocer por qué estudió ingeniería química, y yo diría que estaba en ese trance. Y por eso la verdad es que postulé esta beca y estuve un año, y eso me sirvió cualquier cantidad. Me abrió el horizonte en todo sentido, en que el mundo no está restringido a la Universidad de Concepción, ni a la ciudad de Concepción, ni a Chile, que en ese tiempo estábamos mucho más encajonados todavía, sino que era mucho más amplio, de que el ingeniero, primera cosa, tiene que pensar, tiene que tener una opinión propia, de que no solo tiene que entender lo que dice el profesor, sino que tratar de cuestionarlo. De que hay muchas cosas que sencillamente no se tratan en clases, pero son apasionantes. Yo diría que ese año ya me sirvió mucho en ese sentido. Un sistema distinto, una forma educacional distinta, gente con una cultura distinta, y yo solo. Qué bueno, de alguna manera estar solo y tener que arreglárselas, y empiezas a descubrir en ti mismo un montón de habilidades y capacidades que pensabas que no tenía. Al final me gustó mucho, y volví, y la verdad es que volví con una nueva visión respecto a mi estudio. ¿Y qué rescata de la educación de allá de Alemania, en la diferencia que tengamos acá con la universidad? La principal diferencia, yo podía tomar los ramos que yo quisiese. Había ciertos ramos, pero yo tenía mucho más libertad para elegir lo que yo quería hacer. Segundo punto, yo estuve un año y no hice ningún examen. No existía, en ese tiempo no existía. Cada cual estudiaba porque quería, porque tenía ganas, y después de 2 años y medio hacían un primer examen general para saber si realmente se aprendió o no. Pero este régimen de que cada semana o cada 2 semanas tener que controlar, y a fin de cuentas de que el sentido del estudio es poder pasar el examen, no lo vi, y eso me encantó. Ya lo encontré súper bueno, porque yo en general me gusta lo que hago, o sea, y me costaría hacer algo que no me gusta. Entonces, si estoy estudiando es porque me gusta. Entonces la pregunta es, ¿por qué van a tener que controlarme cada 2 semanas? ¿Por qué voy a tener que estudiar para el examen? Y es distinto si yo estudio para el examen que si estudio para resolver un problema, para enfrentar un desafío. Es distinta la forma de acercarse, ¿ya? Entonces este esquema que perdura hoy en día todavía, yo no lo puedo entender. Yo creo que
hay muchos argumentos que se dan, los estudiantes chilenos son distintos, en fin, todo lo que quieras, pero yo creo que tenemos que cambiar el sistema, yo creo que tenemos que confiar más en las personas. Y si hay alguien estudiando, es porque quiere. Y por último, si es evidente que la persona no se interesa en estudio, bueno, habrá que tomar alguna medida, ¿entiendes? Pero de dar mucho más libertad, yo creo en la libertad, ¿entiendes? De las personas, de los estudiantes, de elegir un camino determinado, la libertad de fracasar. De repente no es malo el fracasar, que uno le vaya mal, que reconocerlo, hablar y tratar de pararse nuevamente. Bueno, o sea que dentro de ese aprendizaje, usted está ahora trabajando en UDT, que Sí. se enfoca en la investigación, ¿cierto? Sí. ¿En qué momento usted trabajó antes en la industria o en qué momento decidió hacer investigación o dedicarse a la industria? Porque esos son ámbitos totalmente diferentes. A ver, es una historia relativamente larga. Yo terminé aquí un 7 de diciembre del año 1984. Terminé mi carrera. Y una semana después me fui, después de terminar. Me fui, no había becas, no había forma de postular. Conseguí a través de don Roberto Melo, profesor que seguramente conocen todavía de referencia, una beca de para hacer una práctica. Y me fui con una beca para hacer una práctica por 3 meses en Alemania nuevamente, a través de conocidos que don Roberto tenía. Y llegué allá y las cosas funcionaron bien. Después de pocas semanas que me ofrecieron, porque no quería hacer un doctorado, me ofrecieron un trabajo para poder hacerlo, para poder financiar el doctorado y me estadía allá. Y fue una experiencia, yo creo que una de las más satisfactorias de mi vida. Dedicarme exclusivamente a un tema determinado, ¿entiendes? Y de alguna manera esta vida estudiantil girando en torno a un tema, con un montón de libertad, con un montón de contactos amistosos. Me encantó. El periodo de doctorado fue excelente. A ver, y durante el doctorado desarrollé un proceso para separar los componentes de la madera, de pulpaje básicamente alternativo. Funcionó súper bien, una empresa se interesó en esto y compró las patentes que presentamos, ¿ya? En el desarrollo del doctorado. Y me contrataron a mí para que continuara desarrollando, pero a nivel industrial, este proceso. Al final tuve 6 años trabajando para 2 empresas grandes, qué sé yo, en investigación aplicada, en el escalamiento de un proceso. Estoy llegando a responder tu pregunta. Era el año 92 y Jaime Baeza, que era profesor de química, no de ingeniería química, después fue vicerrector de la U, fue a visitarme, qué sé yo, mira, excelente, tomamos una cerveza al final, en la tarde, en la noche, qué sé yo, y me dijo, pucha gringo, si tuviéramos algo así en Chile, como lo que tienes tú, mi planta que tenía ahí. Yo le dije, hagámoslo. Y así se inició UDT. Esa noche con esa cerveza se inició UDT. El Jaime volvió a Chile y habló en ese tiempo con el rector Parra y le dijo, mira, tengo un estudiante, un gringo por allá, qué sé yo, que bien activo, en fin, ¿qué te parece que armemos un proyecto, qué sé yo, básicamente como para hacer un intento serio de que la investigación se aplique? Esa era nuestra punto base. Yo en Alemania hablé con mi empresa y les dije, mira, tenemos esta inquietud, qué sé yo, aquí tenemos un montón de equipos, ¿por qué no me los donan? Extrañamente resultaron las dos cosas. Aquí se entusiasmó el rector y la universidad, allá se entusiasmó la empresa, y después de 2 años, el 30 de diciembre del 94, hace 20 años como pasa el tiempo, llegué con mis contenedores acá, con 10 contenedores con equipo. La universidad consiguió un proyecto de financiamiento con Corfo, que construyeron la primera parte de lo que es el edificio UDT. Y ahí empezamos. La verdad es que el edificio estuvo listo el año 2 años después, el 96. Pero entre tanto acá, qué sé yo, los 2 años entre medio, armamos los primeros proyectos, contratamos a las primeras personas, y en el 96 nos cambiamos 5 personas que trabajamos aquí en la Vicerrectoría de Investigación hacia UDT. Y ahí empezamos, ¿ya? Por lo tanto, el origen de UDT fue eso. Fue de alguna manera una inquietud, un sueño, yo diría, y de alguna manera ideas no muy claras de cómo realizarlo, de alguna manera sabiendo, mira, esta es la dirección, pero sin saber exactamente hacia dónde íbamos, ni tener referentes tampoco con respecto a cómo hacerlo. Hoy en día es relativamente fácil pensar en aplicación de la ciencia de la tecnología, porque es un tema que se habla, que se practica y que todo el mundo está de acuerdo a hacerlo. A principios de los 90 era un tema extraño. Yo recuerdo cuando lo presentaba aquí, también en el departamento, decían, ¿para qué? Pero si esto es un elefante blanco, en Chile no estamos suficientemente adelantados para hacer eso, no va a resultar.
el tema era, no tiene sentido, en fin. Y tenían razón, fue difícil, fue tremendamente complejo, ya en un principio, porque la verdad es que nosotros nunca tuvimos financiamiento de la universidad para mantener nuestra operación, qué sé yo, en que yo valoro de sobremanera el aporte de la universidad en el sentido de contactos, la primera inversión, el poder trabajar con profesores, súper bueno. Pero en cuanto a dinero, neutro, o sea, nunca hemos recibido cantidades de dinero sustanciales, en un principio muy poquitito, después nada más. Por lo tanto, teníamos que vivir de nuestros servicios. Y eso fue súper complicado, tuvimos periodos realmente difíciles. Bueno, dentro de su trabajo y todo, ¿qué cree usted que le brindó la carrera o la universidad para poder desarrollarse usted en su ámbito laboral? A ver, yo creo que un conocimiento sólido, ¿ya? Una base ingenieril sólida, mi punto de vista. Yo creo que ciertos conocimientos específicos interesantes. Y probablemente, aunque esto se fue dando, lo que yo creo que es más crucial es la capacidad o el inicio de desarrollo de capacidades blandas. Si a mí me preguntas qué es lo más importante o lo que más nos falta hoy en día o lo que le falta a los jóvenes ingenieros, es, por ejemplo, la posibilidad de comunicarse. Por escrito, primera cosa. Un ingeniero no sabe escribir una carta. A los periodistas también les cuesta escribir una carta. Es a nivel nacional, ¿entiendes? El escribir bien, el poder comunicarse oralmente, el poder trabajar en grupo, ¿ya? Nuevamente, y tenemos ahí en ese sentido, yo creo que malos ejemplos en la universidad. Si vemos, por ejemplo, el mismo departamento, cuántos profes trabajan unidamente, hay un sentido de pertenencia, ¿entiendes? Yo creo que falta. Hay debilidad en ese sentido. Tú me preguntas qué es lo que me dio, yo estoy hablando, pero las dos cosas, ¿entiendes? Por otro lado, yo creo que con el tiempo lo pude desarrollar porque, por lo tanto, sin duda que hubieron bases aquí que me ayudaron, ya sea durante la carrera o actividades extraprogramáticas que yo creo que son igual de importantes, ¿ya? No creo que el buen alumno sea aquel que asiste a clases y saca solo buenas notas. Yo creo que el buen alumno es el que cumple con eso por una parte, pero tienen otros intereses. Se interesa por aspectos culturales, por deporte, por ir a tomar una cerveza, por ayudarle a los demás, un montón de otras cosas, ¿entiendes? Para mí tiene la misma significación. Por lo tanto, un buen alumno, que lo que es el que cumple con varias cosas y se va desarrollando como ser humano. Y el ser humano no es un ingeniero cuadrado, no, evidentemente que no es ese el requisito suficiente. ¿Y qué actividades usted desarrolló extraprogramáticas fuera de...? A mí la verdad es que hartas cosas. Siempre me gustó la música, la cultura, por ese lado. Leía bastante, incluso más que ahora, tenía más tiempo, extrañamente. Uno. Segundo, pertenecía al hogar alemán, a la Burschenschaft, que está por allá de arriba, no sé si lo ubican, que si hoy teníamos un montón de actividades, muchas actividades sociales, festejar. La verdad es que en ese entonces, hoy en día salgo una noche y me cuesta, que si porque no estoy habituado. En ese tiempo era mucho más habitual. Yo creo que hice hartas cosas, ¿sí? Y eventualmente pude haber hecho más todavía, pero sí. Yo creo que actividades sociales, actividades culturales fueron el tema principal. Viajar, ¿ya? El hecho de interrumpir mi carrera en el tercer año, posteriormente todos los años me encantaba salir, qué sé yo, conocer nuevas cosas, en fin. ¿Cómo usted ve la relación que tiene la Universidad de Concepción o la Facultad de Ingeniería con los exalumnos? Eso... Yo creo que es débil, yo creo que podría ser mucho más fuerte. ¿Y dónde se inicia eso? A ver, yo creo que tenemos como estudiantes, yo creo que tenemos que sentirnos en casa. Ahí tenemos una pequeña ventaja los ingenieros químicos con respecto a nosotros, porque nosotros por lo menos nos asociamos con este edificio, ¿entiendes? En el caso de otras ingenierías es un poquito más difuso. Yo creo que tiene que haber un sentido de pertenencia más fuerte de lo que tenemos, ¿ya? Y también después, una vez que los egresados se van de Concepción o de la universidad, si es que tienen un recuerdo grato, yo creo que van a tender a volver. Ya no después de 2 años, pero eventualmente de 20 o 30 años, sí va a venir una cierta rememoranza que ha sido con respecto a los tiempos pasados, y eso yo creo que solo puede favorecernos. Por lo tanto, ¿cuál es la relación que tienen? Yo creo que es débil, que debiera fortalecerse.
y debiera fortalecerse empezando con los alumnos, en el sentido que todos sintamos de que esta es nuestra casa de por vida, ¿entiendes? Nuestra escuela, nuestro departamento, nuestra facultad. Yo creo que eso debería ser mucho, mucho más fuerte y debiera cultivarse con el paso del tiempo. Solo le sirve a todos, a la persona, pero también a aquellos que están estudiando en un momento determinado. Bueno, cambiando un poco el tema, ¿qué destaca a usted de su trabajo? O sea, evidentemente haber desarrollado ODT algo espectacular, pero ¿qué es lo que más destaca a ustedes? A ver, yo creo que el haber contribuido a conformar un grupo de trabajo que le gusta lo que hace, que tiene éxito relativo en lo que hace y que sabe trabajar conjuntamente, que sociabiliza bastante bien, ¿ya? Lo fundamental no son las máquinas, lo fundamental tampoco son los procesos, yo creo que lo fundamental son las personas. Y la convivencia entre las personas es algo muy, muy delicado, no es fácil, ya no es cosa de decir, mira, nos vamos a entender bien, ¿ya? Cuando es un grupo chiquitito, relativamente fácil, cuando va creciendo y se va consolidando, empiezan a aparecer intereses que probablemente son distintos, eventualmente incluso contrapuestos, y ahí el tratar de establecer o lograr de que el ambiente de trabajo sea positivo y conduzca al éxito, ¿ya? Al éxito personal de las personas y al éxito colectivo de todos los que se encuentran ahí. Por lo tanto, de lo que me siento más orgulloso, yo creo que es eso. Sí. Bueno, por lo que conversamos adelante sobre ODT y generar un nexo acá con la facultad, con la carrera de Ingeniería Química, porque nosotros somos del Centro Estudiante de Ingeniería Química. ¿Cómo podríamos nosotros, o ustedes, o en conjunto, tomar las investigaciones que se están haciendo allá y introducirlo dentro de la malla curricular o del aprendizaje de los estudiantes? Porque igual es importante. Mira, la próxima semana hay un congreso sobre educación en ingeniería, acá, que lo está organizando la Facultad de Ingeniería. Voy a tener que poner y estaba preguntándome a mí mismo qué es lo que modificaría, qué sé yo. El punto, te lo mencionaba antes de la entrevista en forma muy sucinta, yo creo mucho en los microproyectos, en que un grupo de personas, 2, 3, 4 personas se ponen de acuerdo en algo y tratan de llevarlo a cabo. No me refiero solo a proyectos productivos, de poder producir algo, de ganar dinero, que no tengo nada en contra que se haga, lo encuentro bueno, pero también proyectos culturales, proyectos deportivos, proyectos sociales, proyectos políticos. ¿Entienden? El punto es de alguna manera ponerse de acuerdo, tratar de desarrollar algo, y eso en el marco del aprendizaje al que estamos sometidos, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, tú en tu función de presidente de alumnos del centro de alumnos, estoy seguro que estás aprendiendo un montón de cosas que como estudiante de ingeniería química no aprendes, ¿ya? Sí. Por ejemplo, desarrollar una entrevista, por ejemplo, contactarte con personas, por ejemplo, conversar con profesores, un montón de otras cosas, ¿entienden? Entonces, el solo hecho de llevar a cabo una función para la que no está siendo pagado, de alguna manera no se te retribuye directamente, pero yo creo que el proceso de aprendizaje es tremendamente importante. Ahora, no todos los estudiantes van a ser presidentes del centro de alumnos, está claro, por principio no puede ser, pero se pueden realizar otras cosas de acuerdo a las inquietudes que alguien tenga, ¿ya? Entonces, ¿cómo los resultados de nuestra investigación o durante el proceso de elaboración de un proyecto de ciencia y tecnología, cómo pueden participar estudiantes de múltiples formas? Y sinceramente me interesa mucho de que logremos de alguna manera, que ya lo estamos haciendo, no es que estemos empezando de cero, pero yo creo que lo podemos fortalecer, pero no como algo ajeno, como algo exótico al proceso de aprendizaje, sino que yo creo que como parte de él, es una parte, y es una parte súper fundamental. Entonces, si alguien, y diferenciarlo, no todos les va a gustar lo mismo, a alguien le interesa, por ejemplo, de sobremanera el aspecto ambiental, a alguien le interesa el reciclaje, como tú expresabas, a otro le interesa la energía nuclear, al otro le interesa la energía renovable, y a un último le pueden interesar nuevos tipos de biomateriales. Todo, ¿entiendes?, absolutamente legítimo. Ahora, evidentemente, UDT no puede participar en todo, pero en aquello que sí tiene competencia, ver cómo poder integrar. A nosotros, ¿por qué nos interesa? Primera cosa,
porque los estudiantes son, por lo general, tienen ganas, ya traen buenas vibras, qué sé yo, al fin, ¿me entiendes? Te contribuyen de buena manera al grupo de trabajo por eso. Trabajan, por lo general, y alguien que está entusiasmado, que le gusta lo que hace, trabaja harto. Tiene proyección, un estudiante posteriormente va a hacer su tesis, eventualmente le va a interesar la investigación, puede hacer un doctorado, una especialización, en que de alguna manera podemos seguir colaborando. Una vez que ese profesional o ese estudiante se reciba para trabajar en una empresa, si es que se sintió bien durante nosotros y tú, bueno, evidentemente que va a ser un nexo importante, por lo tanto, nuevamente hay múltiples formas de la cual nosotros nos podemos beneficiar de ese intercambio. Y los estudiantes, nuevamente, la contraparte, es decir, ganar experiencias que de otra manera no tendrían, tratar de entender los aspectos teóricos que están aprendiendo en clase con algo real. Tú mencionabas un grupo de estudiantes que estuvo allá, ¿cierto? Hace 20 estudiantes más o menos hace pocas semanas, donde nosotros de Ingeniería Química. Recuerdo que les pregunté qué es lo que es ese equipo que está delante de ustedes. Era un intercambiador de calor absolutamente convencional, y nadie supo ese equipo decir que lo quieran. Estoy seguro que lo han diseñado, pueden hacer todo con él, pero ni siquiera lo pueden identificar porque nunca lo han visto. Entonces me parece que esta distancia entre aquello que se hace de alto nivel, sumamente sofisticado, y la realidad, que es ver una bomba, echarla a andar, escucharla, tocarla, sentirla. Yo pienso que hay que desarrollar esa, para mí por lo menos, ¿entiendes? Esa relación como para entender realmente en un sentido más profundo lo que se está estudiando. Hoy en día todos los modelos que se ven, que son ecuaciones, matemáticas, en fin, están relacionados con algo concreto. Y en la medida que no lo logro, de alguna manera son solo valores, los numeritos que salen de mi modelo, tengo que transformar los resultados. Y un ingeniero es eso, el que sabe relacionar y sacar conclusiones con la poca información de la que siempre disponemos. Elizabeth, a ver, usted nos podría explicar, o sea, en realidad no nosotros, nos podría explicar su presentación como si fuese yo un alumno de primer año, para que ellos puedan entender y a lo mejor interesarse sobre lo que usted está trabajando. Chile necesita indispensablemente agregarle inteligencia a sus productos. Hoy en día lo que hacemos como país es cosechar materias primas, procesarlas muy primariamente y venderlas con una buena calidad y con un bajo precio en los mercados, no solo chilenos, sino que mundiales. El desafío, si queremos seguir creciendo como país y como ingenieros, es agregarle inteligencia a estos productos. Esto no es de un día para otro, no es que alguien decida, mira, a partir de ahora vamos a producir productos de alto valor agregado. Es un camino largo que tenemos que recorrer y que yo creo que como país nos hemos propuesto. Y en este contexto, las personas, los ingenieros, juegan un papel fundamental. El ingeniero que opera en una planta que produce commodities, que tiene que llegar a la hora, que obedece lo que los otros le dicen y de alguna manera tiene una conducta disciplinada, es un esquema que seguramente sirvió de forma absolutamente simplificada hasta hoy. Mi punto de vista, el nuevo ingeniero tiene que pensar distinto. Primera cosa, tiene que pensar, tiene que tener una opinión propia, no solo de otra. Tiene que aprender, pero cuestionando. Tiene que desarrollar una línea de desarrollo, es mucho más difícil que antes probablemente. No es solo seguir instrucciones. Desde mi punto de vista, el ingeniero que necesitamos hoy en día y aquel que está en primer año tiene que ser una de las primeras generaciones que cree una nueva persona, un nuevo ingeniero que sepa no solo enfrentar desafíos, sino inventar nuevas cosas, reconocer oportunidades y evidentemente llevar estas oportunidades a buen término.